brother. Apenas acabamos de salir al aniversario y ya estamos teniendo muchas más actualizaciones, ¿ok? Estaba leyendo una muy interesante, muy importante por aquí, pero vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a empezar por el principio, por supuesto. Fíjense que dice, bueno, esto lo hemos traducido por aquí. Saludos gobernadores, tenemos previsto actualizar el juego a la versión 1.087 Rex Totius Britannia, ¿ok? El 22, sí, el 22 de octubre, ¿ok? Antes de la actualización puedes descargar los datos por adelantado a través de la pestaña actualizar versión en la página de eventos para ganar recompensa, ¿ok? Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Perfecto, vámonos directamente para una historia completamente nueva de temporada de conquista. Un nuevo KVK. Estoy viendo que está sonando el Discord. A ver, vamos a apagarlo. Ojos agudos y manos rápidas, dice por aquí, ¿ok? Enfréntate a nuevos acertijos en esta carrera contra el reloj. Primer ataque, por tiempo limitado podrás probar al nuevo comandante vikingo legendario Prime Ragnar Lodbrok, ¿ok? Prácticamente que nos van a dejar probar al nuevo comandante. Así será de bueno que lo van a dejar probar para que la gente se enamore y después lo busquen donde quiera que esté, ¿no? 3. Revelaciones rúnicas, perdón. Selecciona una pregunta y luego dibuja runas Futhark para adivinar una respuesta. Compare tus resultados para ganar recompensa. Ah, mira, ok. Un nuevo evento me parece por aquí que están poniendo. Vaya, brother, es impresionante, está espectacular, ok. Me gustan los nuevos eventos, esto me gusta la verdad. Palabras claves del chat. Durante los eventos teaser puedes ganar una recompensa la primera vez cada día que menciones una de nuestras palabras claves de la historia en el chat. Rey de toda Britannia, Home Gun, Incursión Vikingos inglés, ok, perfecto. Esto está interesante, ok. Hay nuevos eventos que podemos disfrutar aquí con respecto de Rise of Kingdom. Esto me gusta, bro, que ellos vayan incorporando más cositas, mejores situaciones y más entretenidos, más divertidos, que podamos estar teniendo cosas nuevas. Me parece muy bien, ¿no? Dentro de la historia en sí podrás experimentar un montón de nuevas mecánicas. Esto es con cuestiones del KVK, ¿no? El KVK nuevo. Selección de la nueva provincia inicial según las clasificaciones de los campamentos en el evento Vísperas Cruzadas. Cada campamento se turnará para seleccionar una provincia inicial: Mercia, Wessex, Anglia Oriental o Northumbria, ¿no? Ogman forma un equipo con los otros gobernadores ingleses o vikingos y enfréntate a otros equipos para obtener puntos de estratagemas. Ah, mira, esto va a tener también otros atributos, estratagemas en el sistema de estratagemas rediseñado. Puedes usar puntos de estratagemas para comprar nuevas estratagemas y crear una combinación que mejore tu estilo de juego único. Se añadirán nuevas estratagemas a la tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Asalto a los burgs. Repartidos por todo el reino perdido hay burgs vikingos e ingleses. Asalta a los burgs que pertenezcan al enemigo para obtener valiosas recompensas. Esto no lo vamos a poder disfrutar todos, dependiendo del rey que quiera probar estos nuevos KVKs, pues se va a disfrutar, ¿no? Por supuesto, artefacto de Ragnar Lodbrok el Grande. En un momento determinado de las crónicas en el Reino Perdido recibirás el artefacto único Mejinjoro, ¿no? Mejinjoro, diseñado exclusivamente para Ragnar el Grande. Cuando lo equipes, todas las habilidades de Ragnar Lodbrok el Grande se aplicarán a todos los tipos de unidades, ¿ok? Perfecto, o sea, todas las especialidades. Esto es lo que sería el nuevo KVK que estamos teniendo ya pronto, ¿ok? Prácticamente que sí, muy pronto lo vamos a tener por aquí. La segunda que estamos teniendo por aquí, nuevos eventos estamos viendo, ¿ok? Dice 2 nuevos eventos. Celebra este Halloween con la maravillosa serie de eventos Resource Reverie, Esmeralda Prayer o Plegaria de Esmeralda. Ah, mira, vamos a tener Plegaria de Esmeralda, ok. Vamos a tener la ruleta, esta vez con Plegaria de la Esmeralda. Nunca sabemos cuándo dejará de girar la ruleta de la vida. Quizá tu suerte pueda cambiar. Esmeralda Collection completa 7 días de misiones para ganar monedas de los deseos variocolor, ok. Entrega de suministro de forma segura a la aldea, protege la propiedad. Bueno, vamos a tener una protección de los suministros ahí, que ustedes saben que esto es competir por 20 cabezas legendarias, pero eso es para los tops. 3 equipos entran, un equipo se va. Trouble Triarch. ¿Quién emergerá como el hegemón de Grecia? Ok, vale. Y Rohan to Greenness compra gemas para invocar a tu comandante favorito.
Consulta el calendario de eventos para ver un cronograma detallado. Algunos eventos solo estarán disponibles en regiones donde todos los reinos hayan existido durante al menos 21 días, o sea que reinos muy nuevos no van a poder disfrutar de esto. Las recompensas por esta instancia del evento Road to Greatness no incluirán a Chahar, Aldur ni a Choe Young, ¿ok? Que son los dos nuevos comandantes. Cambios en el sistema VIP. Se agregó un nuevo nivel de VIP, bro. VIP 19, así como un nivel S VIP aparte, aún más avanzado, y una tienda S VIP. ¡Wow! También actualizaremos los beneficios, los cofres exclusivos y los paquetes especiales para diferentes niveles VIP. Alcanzar el nivel VIP, podrás canjear efectos decorativos para la ciudad, efectos de teletransporte de la ciudad y efectos de marcha de otras tropas. Nuevamente podrás canjear efectos decorativos para la ciudad, wow, efectos de teletransporte de la ciudad y efectos de marcha de tropas, ok, efectos de marcha, o sea, vamos a poder tener efectitos en las tropitas, wow, no te lo creo, bro. Bueno, después de que se actualice el VIP, conservarás todos los artículos de puntos VIP que no hayas usado. Además, todos los puntos VIP que hayas ganado más allá del límite de nivel anterior te serán devueltos por correo en forma de artículos. En forma de artículos, no en forma VIP. Wow, ok. Vale. Nueva función de permiso de vacaciones. What? Esto era el punto donde queríamos llegar. ¿Cómo que permiso de vacaciones? Vamos a tener vacaciones. ¿Será que nos vamos para Cancún? ¿Será que nos vamos para Dubái? ¿Será que nos vamos para Canadá? ¿Será que nos vamos para Finlandia? Vamos a ver, ¿ok? O para Japón. Wow. Después de ingresar a la temporada de conquista, los reyes podrán emitir permisos de vacaciones a los gobernadores de su reino. Si el destinatario acepta, su estado cambiará a está de vacaciones. Por el resto de la temporada, los gobernadores que se van de vacaciones no contarán para la puntuación de emparejamiento de su reino. ¡Wow! Ok, o sea que prácticamente los jugadores van a poder granjear de modo tranquilo. Si es que nunca quieren KVK, se pueden quedar en el reino normal. Yo creo que muchas personas van a hacer esta situación. Ahora, ¿cuántos van a poder hacer esto? O sea, tendrá un límite a las personas que uno quiere mandar de vacaciones, o las personas que se quieran ir de vacaciones pero quieran seguir quedándose en el reino. Está espectacular, mi bro, ¿ok? Eso está pero hermoso lo que estamos viendo, ¿ok? Porque ya no va a contar, bro. Ya no va a contar como pesado. Hay compañeros que han dejado de jugar, de avanzar, por culpa de que cuentan para los emparejamientos, bro. Entonces esto es algo que mata al juego, de verdad, ¿no? Esto que están implementando ahorita es muy importante, mi brother, porque van a venir jugadores nuevamente a poder jugar Rise of Kingdom. Esto es demasiado espectacular, porque hay jugadores que no quieren guerra. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Votar a jugadores, ¿ok? Pero esto va a hacer que nosotros podamos registrar los jugadores que sí quieren pelear, y los jugadores que no quieren pelear pues sencillamente se quedan como granja en el reino normal, ¿ok? Pero dicen, podrán ingresar al KVK, pero no podrán salir de la provincia inicial de su reino. O sea que no van a poder avanzar hasta el Ziggurat. Y seguramente no van a poder ganar recompensas. ¡Wow, chicos! Esto es lo más épico que hemos podido tener en actualizaciones. Los reyes deben estar demasiado contentos con esto. Y Rise of Kingdom también tiene que estar muy contento con estas opciones que está ofreciendo. Porque no todos les gusta pelear. Hay muchas personas que les gusta granjear, ¿ok? Pero quisiera ver cuál es el límite de esto. ¿Será que se puede quedar la mitad del reino en modo farmer? Aunque esto puede ser que no sea conveniente para Rise of Kingdom. Porque personas que no le van a meter dinero, ¿ok? O sea, la Academia de Cristales, ya ustedes saben. Hay personas que dejaron de jugar. O personas que no van a querer jugar las guerras, ¿ok? Y no van a querer meterle a la Academia de Cristales. Quién sabe cómo será esto, cómo se va a implementar, pero esto puede ser algo muy positivo para Rise of Kingdom, pero también algo negativo, ¿ok? Porque no se van a ver obligados pues a demostrar mucho poder, y esto da lugar a que la gente se gaste dinero en la Academia de Cristales, ¿ok? Entonces, si esto es así, podríamos estar invitando a personas que se han retirado a que sigan jugando tranquilos y no vayan a entrar a guerra, que conocemos muchísimos, bro, muchísimos que son de este tipo de jugadores.
Dice, quiero leerlo otra vez, bro, ¿ok? Después de ingresar a la temporada de conquista, los reyes podrán emitir permiso de vacaciones a los gobernadores de su reino si el destinatario acepta, o sea, si la persona acepta recibir esas vacaciones. Por supuesto, eso va a ser hablado antes. Su estado cambiará a de vacaciones por el resto de la temporada. Los gobernadores de vacaciones no contarán para la puntuación del emparejamiento de su reino y podrán ingresar al reino perdido, pero no podrán salir de la provincia inicial de su reino. ¡Wow! ¿Cómo está cambiando Rise of Kingdom, bro? Otro torneo del cañón perdido está por empezar. Un nuevo torneo del cañón del ocaso comenzará después de la actualización. Consulta el calendario de eventos para conocer los horarios específicos y los reinos involucrados. Los tipos de beneficios que tendrán efecto en el evento dependerán de si su reino está o no en temporada de preparación. Ok, perfecto. Consulta las reglas del evento para obtener más detalles. Para este evento los reinos se emparejarán en grupos de 4 según la temporada. El torneo se divide en las etapas de preselección, evento principal y exhibición de campeones. Los participantes se seleccionarán según el total de puntos del cañón del ocaso. Ok, perfecto. Los participantes se seleccionarán según el total de puntos del cañón del ocaso. Actualización de la crisis de Ceroli. Por aquí nos está diciendo. Van a actualizar crisis de Ceroli y se agregó un nuevo jefe. La alquimista abominable. Mama Mara. Mira, están metiendo un montón de jefes a la crisis de Ceroli. Se agregaron consejos de estrategia para las nuevas habilidades enemigas agregadas para el mundo de leyenda. Ok, perfecto. Unos consejos de estrategia, perfecto. Y nuevas historias de comandantes. Se agregaron nuevas historias para Bjorn, Iron, Side y Harald Sigurdsson. Se optimizaron los comandantes que deambulan. Ok, vale. Se agregaron nuevas historias para Bjorn y Harald. Vale, Bjorn, ya ustedes saben, el comandante épico, perfecto. Y Harald Sigurdsson, el comandante gordito que, bueno, tiene tremenda barba, ¿no? Con clinejas, espectacular. Se optimizaron los comandantes que deambulan por la ciudad. Los comandantes con una conversación pendiente no se pararán cerca de los edificios. Y las burbujas de conversación sobre sus cabezas se hicieron más pequeñas. Perfecto. Después de terminar una conversación pendiente, el comandante ya no te impedirá tocar elementos. Ok, esas son algunas cositas que se han optimizado por aquí. Me parece muy bien. Me parece espectacular el VIP y me parece espectacular la función de vacaciones, que es lo que más está resaltando en estos momentos, bro. Miren que Rise of Kingdom no lo pone como una actualización tan espectacular, pero yo sí veo esta actualización, pero muy grande, ¿ok? Muy grande. A ver, sigamos para la tercera parte, sí, dice... Optimización del KVK. Se agregaron recompensas adicionales para los miembros R4 y R5. ¿Cómo así? A las recompensas de rango de puntos de honor de la coalición, este cambio solo tendrá efecto en KVK, ¿ok? En el reino perdido, que comience después de la actualización. ¡Wow! Ya nosotros estamos empezando. ¡Qué mal, bro! Vamos a tener que esperar un KVK, que pase todo este KVK. A ver. Pero dice, se agregaron recompensas adicionales para los miembros R4 y R5. O sea que los R4 y los R5 van a tener más recompensas. ¿De qué tipo? Hay que ver, ¿ok? Hay que ver. Era un poquito lógico porque los R4 y los R5 prácticamente que somos los que organizamos todo lo que se va a dar en el reino. Y qué bueno que ahora, aparte de los cofres de rey, que era lo único que prácticamente que uno se puede aprovechar, y bueno, también se puede aprovechar los MGs, ¿no? O sea, compartirlos entre líderes y tops. Aparte, dice que se agregaron recompensas adicionales para los R4 y R5, ¿ok? En las temporadas 2 hasta la temporada de conquista, excluyendo las mini temporadas, se redujo la cantidad de fortaleza de alianza que se deben construir para completar el primer capítulo de las crónicas del Reino Perdido. Este cambio... ok, vale, se redujeron la cantidad de fortalezas que se deben construir. Este cambio solo tendrá efecto en el KVK que comience después de la actualización. Esto es para temporada 2, KVK 2, ok. En la temporada de KVK, o sea, de conquista, de KVK 4 para arriba, la cantidad de puntos de honor necesarios para la serie El Poder del Reino del Logros de Cruzado ahora varía según ciertas condiciones. Consulta las reglas del juego para conocer las condiciones y requisitos. ¡Wow!
varían según ciertas condiciones. Hay que ver, ¿ok? Ojalá que no hayan cambiado la forma de AOE de los bárbaros ni nada de esto, ¿ok? Porque dice que varía según ciertas condiciones. O sea que ahora pusieron condiciones para los puntos de honor necesarios para la serie El Poder del Reino. Ay, bro, hay que ver qué pasa ahí, ¿ok? En la temporada 3 y la temporada de la conquista, los mensajes de chat ahora mostrarán el símbolo del campamento del orador, ¿ok? Eso es en la temporada 3 y en la temporada de conquista. Vale, perfecto, perfecto. Vale, vamos a la última parte. Otros cambios y optimizaciones. Más cambios, bro, no te lo creo, bro. A ver. Optimización de Clash del cañón, ¿no? ¿Cómo se traduciría esto? Se ajustó la duración de los enfrentamientos individuales para hacerlos más intensos y compactos, y consulta las reglas del juego para conocer la duración específica de cada etapa. Perfecto, ¿ok? Se ajustaron las reglas para ganar monedas de enfrentamiento y se agregaron nuevas misiones de evento que puedes completar para ganar monedas de enfrentamiento, ¿ok? Y ya no ganarás monedas de enfrentamiento por atacar a combatientes enemigos o por ganar el enfrentamiento. Perfecto. Las recompensas de asentamiento por el bando ganador y perdedor de enfrentamiento ahora son las mismas, pero solo el bando ganador podría abrir cofre de botín. Ahora puedes compartir los resultados de tu cofre de botín en el canal de chat de tu alianza, ¿ok? A ver, se actualizaron los artículos que se pueden canjear en la tienda de evento. ¡Wow! Se actualizaron los artículos que se pueden canjear en las tiendas del evento. Ah, vale, solo del evento. Ok, vale, perfecto. Se actualizaron. Bueno, eso quiere decir que se viene mejor el cañón por ahí. Creo que este es el cañón de las alianzas, ¿no? Se optimizó el diseño de ciertas interfaces. Se agregó una función de reciclaje automático a la función de viaje del foro de estado. Ok. Esto me gusta. Se optimizó el diseño de ciertas interfaces. Vamos a ver cuál es el diseño que se ha actualizado por ahí, que siempre Rise Kingdom nos está trayendo nuevas animaciones o nuevos cambios, ¿no? Cualquier armamento que adquieras mientras viajas que coincida con las condiciones seleccionadas se reciclará automáticamente. A ver, cambios en la interfaz del comandante. Se agregó la capacidad de marcar comandantes como favoritos. ¡Wow! ¡Wow! Comandantes como favoritos, bro. Arriba. ¡Wow! Eso está espectacular, bro. No te creo. De verdad, los comandantes que sean favoritos, bro, vamos a poder ponerlos arriba. ¡Qué chévere, mi brother! No. Esto está espectacular porque de verdad que Rise of Kingdom no nos ofrece la opción de tener los mejores comandantes arriba, ¿ok? Sino poniéndolos por poder ya se posicionan arriba, pero no es que lo vamos a poder poner favorito, ahora lo vamos a poder poner wow. Si la relación del aspecto de tu dispositivo cumple los requisitos, la lista de comandantes se puede expandir de 2 a 3 columnas. ¡Wow! ¡Qué locura! Bien, bueno, lo que ya estábamos diciendo desde hace mucho tiempo, bro, que esta línea de comandantes era pues muy pequeñita. Entonces no podríamos ver opciones con más comandantes. Pero vamos a poner favoritos aquí arriba y 3 columnas, brother. No. Ustedes dirán, no, pero es una tontería. No, mi bro, esto es lo que vivimos al día a día. Y esto prácticamente que nos va a beneficiar bastante. Vamos a poder ver más comandantes. Y no vamos a tener que estar bajando y bajando. Sobre todo, brother, o sea, nosotros que ya tenemos un montón de comandantes ya desbloqueados, pues no vamos a poder tener esa situación de perjuicio en este punto, ¿no? Guayo, me parece muy bien, bro. A ver, sigamos viendo la última parte. Es que se viene muy buena, ¿eh? Y se optimizó la ubicación del nombre del reino perdido al observar otros reinos perdidos para que ya no obstruya la vista, ¿ok? ¿Cómo? A ver, vamos por la 3, ¿no? Es que esta me gusta demasiado, bro. Esta me gusta demasiado. 4. Las tropas bárbaras ya no te impedirán seleccionar una ubicación para teletransportar su ciudad. O sea que los bárbaros... Ah, mira, esa es otra mejora que estábamos sufriendo. De que había un espacio y había un bárbaro y nosotros teníamos como que, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Ahora no, bro. Ahora prácticamente que lo que vamos a hacer es... teletransportamos encima del bárbaro y el bárbaro va a ver qué es lo que hace, ¿ok? Si se va a ir para un lado, si se va a ir para el otro, pero no va a interferir con los TP que vayamos a hacer para el momento que vayamos a ir, ¿ok? Perfecto. Las tropas bárbaras ya no te impedirán seleccionar una ubicación para teletransportar tu ciudad. Perfecto. Se optimizó la ubicación del nombre del reino
perdido al observar otros reinos. Se optimizó la ubicación del nombre del reino para que ya no obstruya tu vista. ¿Ok? Vale, perfecto. Hay que ver dónde es esto. Hay que ver dónde es esto. Hay que ver dónde lo posicionan. Pero está bien, perfecto que vayan añadiendo. Y se agregó un nivel de visualización más amplio a la vista estratégica. Se agregó una lista de batalla. ¿Qué? Se optimizó la ubicación. No. Se agregó un nivel de visualización más amplio a la vista estratégica. Esto es lo que estábamos viendo. Me parece, mi brother, que es cuando uno ve de este punto se va a poder alejar más todavía, ¿ok? ¡Wow! No lo puedo creer, no lo puedo creer. En serio, que van a venir todos estos cambios, pero de una vez. No, el juego se está actualizando muy bien, bro. No, se está actualizando muy bien, de verdad. Está espectacular lo que se viene en esta actualización, ¿ok? A ver. Después de la actualización, esta característica se implementará por primera vez en la historia de temporada de conquista Mareas de Guerra, ¿ok? Perfecto. Se agregó un botón de reposición rápida que te permite reponer rápidamente los recursos insuficientes al investigar, construir o entrenar. Perfecto, perfecto. Eso está muy bien para poder, para no tener que estar, si no tienes los recursos suficientes, pues de una vez, si tienes un cofre que te permita, de una vez hay packs, ¿no? Está bien, están corrigiendo demasiados errores y por acá. Y se ha corregido un errorcito que provocaba que al desmantelar los icónicos guanteletes de la diosa gloriosa se tuvieran los tipos de materiales incorrectos. Ah, vale. Bueno, esto es un mal que tenía por ahí Rise of Kingdom. Pero chicos, se viene espectacular, se viene demasiado buena la actualización. Yo de verdad es que quiero ya tener esta actualización. Estoy muy hypeado porque quiero probar el mapa de lejos. Quiero ver quiero ver cómo los reyes vamos a poder mandar de vacaciones a nuestros jugadores. Por cualquier razón, mira, son cosas que pasan en la vida y de repente hay jugadores que dicen, bro, no puedo, este KVK no puedo, este KVK me botaron del trabajo, pero no quiero irme del reino. Perfecto, mi bro, te vamos a dar unas vacaciones de 2 meses. Espero que no se alargue, ¿ok? Esas vacaciones prácticamente que ya sé a quién se la voy a dar, bro. Ya tengo en mente a quién se la voy a dar, ¿ok? Un compañero que siempre nos dice, bro, este KVK, dime, vamos a ir vamos a ir de reposo, este KVK no vamos a hacer nada. No, bro, este reino no se puede en ningún momento hacer nada, siempre vamos a hacer. Entonces, y bueno, al siguiente KVK me dice, este KVK sí va a ser de descanso, va a ser, no, bro, este KVK no va a ser de descanso. Entonces hay jugadores que solamente quieren descansar, solamente quieren estar en el reino compartiendo con nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a obligar o cómo le vamos a decir vete? ¿Ok? Entonces me parece muy bien esta opción para que los reyes manden de vacaciones a sus jugadores, bro. ¿Ok? No, esto está espectacular, ¿ok? Esto está demasiado chévere. Pero bueno, chicos, ahí vamos a estar dándole con todo. Vamos a tratar pues de tener muchas opciones más por aquí, ¿ok? Y de que podamos estar muy atentos a esto, ya que no se van a tener que retirar los jugadores de los reinos si es que se les va a dar vacaciones. ¡Wow! Que esto se viene pero espectacular estas actualizaciones, ¿ok? Nos vemos, chicos, más adelante. Dejen su like, compártenlo, compartan todo lo que se viene en Rise of Kingdom, que se viene bueno esto, ¿ok? Cuídense.